Fue filmado siendo cruel. Todos vieron la escena, pero nadie notó un detalle que lo cambiaba todo. La policía mostró el video, que sinceramente no me convenció. El video comienza tembloroso, grabado desde lejos. Un viejo con traje oscuro, rostro serio, sostiene del brazo a un joven frente a un edificio decadente. El chico intenta soltarse. El viejo millonario no muestra piedad. Un empujón seco, la caída. Gritos alrededor. En pocas horas, la escena se viraliza. Monstruo, inhumano, multimillonario sin alma. Internet decide demasiado rápido. Pero fíjate, mientras todos se enfocan en la violencia, casi nadie nota la mirada del viejo. No era de rabia, era de urgencia, como si el tiempo se acabara. ¿Tú crees en lo que ves o en lo que sientes cuando algo no encaja? Al día siguiente, los periódicos muestran su rostro como el del villano. Reporteros acampan frente a su mansión. Antiguos empleados comienzan a hablar, algunos con rabia, otros con miedo. Dicen que siempre fue frío, calculador, incapaz de empatía. La narrativa encaja perfectamente. Rico, poderoso, cruel. Pero una periodista nota algo extraño. El joven del video desapareció. Ninguna denuncia. Ninguna familia se presentó. ¿Cómo desaparece alguien tras convertirse en el centro de un escándalo nacional? ¿Coincidencia o conveniencia? Mientras tanto, el viejo millonario permanece en absoluto silencio. Ni siquiera aparece un abogado. Acepta el odio como si ya lo esperara. La policía intenta localizar al joven. Nombre falso, dirección inexistente. Los testigos empiezan a cambiar sus versiones. Un guardia de seguridad que confirmó la agresión ahora dice que no recuerda con exactitud. Un residente que grabó el video borra sus cuentas de redes sociales. El caso, que parecía sencillo, empieza a desenredarse. Y el viejo millonario sigue viéndose ir y venir siempre solo, siempre bajo vigilancia. Hay noches en las que se queda horas en su coche sin arrancar el motor. Quien hace esto no está en paz, se está preparando. ¿Pero para qué? ¿Te has preguntado alguna vez por qué alguien aceptaría ser odiado sin intentar defenderse? Un excompañero decide hablar, no por valentía, sino por cansancio. El peso parecía demasiado viejo para seguir cargándolo. Accede a la entrevista con la condición de que no se muestre su rostro. Su voz es baja, controlada, pero inestable. Dice que el edificio del video no era un lugar cualquiera, nunca lo fue. Oficialmente estuvo catalogado como abandonado durante años, condenado por el ayuntamiento, olvidado en los registros. Extraoficialmente, era un lugar sensible. Evita la palabra adecuada, traga saliva con dificultad. Solo repite que allí ocurrieron cosas malas, cosas que no deberían existir. Cuando el reportero insiste, el compañero mira a su alrededor. El silencio se prolonga demasiado. Empieza a explicar, pero se detiene a media frase, como si se diera cuenta de que ya ha dicho más de lo debido. La entrevista termina abruptamente. Al día siguiente se retracta. Dice que exageró, que lo malinterpretaron, que mezcló rumores con imaginación. Pero el miedo sigue ahí, filtrándose en su voz. No es miedo a equivocarse, es miedo a seguir hablando. Mientras tanto, surgen nuevas imágenes. Cámaras de seguridad de una calle lateral, poco antes del incidente. El joven aparece inmóvil, inquieto. Alguien se acerca. La cámara no capta el rostro, solo la silueta. Le entregan un pequeño objeto. Rápido, discretamente. El joven aprieta el puño con fuerza. Segundos después la figura desaparece del encuadre. Y entonces aparece el viejo millonario. El empujón ocurre como todos lo vieron, pero lo escalofriante es lo que sigue. El joven no huye, no pide ayuda,
No reacciona como si alguien hubiera sido atacado injustamente. Se levanta lentamente y espera. Permanece allí inmóvil, como si supiera que esa escena tenía que suceder exactamente así. Como si ese acto de crueldad fuera, de hecho, parte de algo mayor. Algo que nadie estaba preparado para ver. El periodista finalmente encuentra el documento por casualidad, oculto entre archivos olvidados, digitalizado a toda prisa, como si alguien se hubiera propuesto archivarlo, pero no borrarlo por completo. Es antiguo, de hace años. El título es frío, burocrático, casi inofensivo. Pero el contenido no lo es. El caso involucraba la desaparición de menores, varios, en diferentes regiones. El tipo de caso que suele ser noticia y luego cae en el olvido. El nombre del viejo millonario aparece allí, no como acusado, no como sospechoso, sino como la figura que interrumpió algo en curso. Alguien que se metió en medio de una máquina que ya estaba en marcha. El caso, sin embargo, nunca avanzó. Se archivó sin explicaciones convincentes. Testigos clave desaparecieron. Se mudaron a otras ciudades, cambiaron de identidad. Algunos simplemente dejaron de existir en los registros. La evidencia se evaporó, como si nunca hubiera estado allí. En aquel momento, la opinión pública lo juzgó rápidamente. Lo llamaron manipulador. Alguien demasiado poderoso para ser confrontado. Dijeron que lo había encubierto todo para protegerse. Ahora, años después, el patrón se repite de forma aterradora. Las personas relacionadas con el nuevo caso empiezan a desaparecer del radar. Las fuentes se retractan, se desmienten las declaraciones, se reescriben las historias, y en el centro de todo, el viejo millonario permanece, expuesto, aislado, observado. No huye, no se esconde, no intenta limpiar su nombre. Actúa como alguien que se coloca deliberadamente en primera línea, absorbiendo el impacto para que otros no tengan que aparecer. Pero la pregunta que empieza a atormentar al periodista, y quizás a ti, es simple e inquietante. ¿Proteger a quién? ¿Y de qué exactamente? El audio llega a la madrugada de un martes. La periodista acierta al recibir la notificación. Número desconocido. Sin texto. Solo un archivo de audio. 43 segundos que lo cambiarán todo. Duda antes de darle al play. Ya ha recibido amenazas, mensajes vacíos, provocaciones de quienes quieren ver arder el circo. Pero algo en ese silencio digital se siente diferente, pesado, urgente. La voz que sale del celular tiembla. No es miedo común. Es el temblor de alguien que ha cargado con un secreto demasiado pesado durante demasiado tiempo. Un hombre mayor, tal vez de 50 o 60 años. Respiración irregular entre palabras, como si cada frase costara una gota de coraje. El chico del vídeo no era una víctima. La periodista está sentada en la cama. La oscuridad la rodea. Solo la luz azulada de su celular ilumina su rostro tenso. Era un cebo, parte de algo que debía detenerse esa noche. Si el viejo no actuaba, se le quebraba la voz. Traga saliva con dificultad. Sucederían cosas irreversibles. Pausa el audio, lo vuelve a encender. Escucha de nuevo. Las palabras son demasiado claras para ser una ilusión, demasiado precisas para ser una mentira. Hay una certeza ahí, una certeza que solo alguien presente podría tener. La periodista escribe rápidamente. Responde con una pregunta directa y objetiva. ¿Por qué no lo denunció? ¿Por qué lo hizo público? El teléfono se queda en silencio. 1 minuto. 2. 5. Ya se estaba rindiendo cuando llegó la respuesta. Otro mensaje de audio, más corto. Su voz ahora sonaba aún más cansada, derrotada. Silencio al principio, largo, denso.
como si el hombre estuviera reuniendo sus últimas fuerzas para decir lo que no debía, porque informarlo no hubiera sido lo suficientemente rápido. La frase golpea como una bala, simple, devastadora. El audio termina con un clic seco, abrupto, como si alguien apagara una grabadora apresuradamente, temiendo haber ido demasiado lejos. La periodista intenta devolver la llamada. El número ya no existe. Intenta enviar un mensaje. No responde. Busca en los registros de la operadora. Nada. Es como si esa línea telefónica nunca hubiera existido, como si ese hombre nunca hubiera hablado, como si esos 43 segundos fueran solo un fantasma digital. Pero ella sabe lo que oyó. Y no puede dejar de pensar en ese silencio antes de la última frase, en el peso que él llevaba, en el tipo de decisión que obliga a alguien a elegir entre lo correcto y lo rápido, entre la ley y la vida. ¿Harías algo malo para evitar algo peor? ¿O lo dejarías pasar para no mancharte las manos? La presión sobre el viejo millonario está llegando a su punto máximo. Los manifestantes están a las puertas de su mansión. Peticiones en línea exigen su arresto. Los programas de televisión debaten si los ricos pueden comprar la impunidad. Todo Brasil se ha formado una opinión y todos están en su contra. Hasta que un jueves lluvioso finalmente acepta dar una declaración. No es una entrevista, no es una conferencia de prensa, solo un breve discurso grabado en una oficina vacía, sin abogados presentes, sin asesores que controlen lo que se puede o no decir. Está solo, como siempre. La periodista está ahí, fue la única a quien aceptó. Quizás porque se dio cuenta de que buscaba la verdad, no audiencia. Quizás porque ya no importaba. El viejo millonario entra lentamente. El traje oscuro le queda grande ahora, como si se hubiera encogido en las últimas semanas. Su rostro sigue igual que en el video, cerrado, duro, impenetrable, pero hay algo diferente en sus ojos, un cansancio antiguo, ese tipo de agotamiento que el sueño no cura. Se sienta, no pide agua, no acomoda su silla, simplemente mira directamente a la cámara. El periodista hace la pregunta obvia, la que todos quieren oír. ¿Te arrepientes? Silencio. 5 segundos que parecen 5 minutos. Cuando finalmente habla, su voz sale baja, controlada, sin emoción aparente. No. Una pausa, breve, calculada. Lo haría de nuevo. La sala parece congelarse. El periodista siente el impacto de las palabras incluso antes de comprenderlas del todo. Sabe que esta declaración se viralizará en minutos, que avivará aún más la indignación pública, que lo transformará definitivamente en un monstruo. Pero también nota algo que otros no notarán, algo en la forma en que lo dijo, en la precisión con la que eligió cada palabra. No dijo, tenía razón, no se defendió, no pidió comprensión. Él dijo, era necesario. Hay una gran diferencia entre ambas cosas. Correcto es una cuestión moral, filosófica y cómoda. Necesario es una cuestión de supervivencia, de urgencia, de decisiones imposibles en situaciones imposibles. El periodista se aventura a adivinar. ¿Qué impedisteis aquella noche? El viejo millonario la mira por primera vez, la mira de verdad. No para intimidarla, no para evitarla, sino como alguien que evalúa cuánto puede confiar en ella. Algo que no podrás probar, responde. Algo que, si te lo cuento, me convertirá en un loco conspiranoico. Algo que, si se filtra por completo, pondrá en peligro a otras personas. ¿A la gente le gusta ese chico? Gente como tú. La frase flota en el aire. ¿Amenaza? ¿Advertencia? ¿Verdad? La entrevista termina ahí. Se levanta sin contemplaciones, sin estrechar la mano, sin despedirse. Simplemente se va, dejando tras de sí una declaración que incendiará el país y una verdad que nadie creerá. Porque esa noche, en el edificio abandonado, algo se interrumpió.
algo que nunca salió a la luz. Y tal vez nunca lo haga, porque algunas verdades son demasiado caras para contarlas. Algunas verdades no pertenecen a los tribunales, no pertenecen a los titulares, solo pertenecen al silencio de quienes han elegido cargar con ellas en solitario. Pasaron 3 meses. El caso se calmó. Otros escándalos lo sustituyeron. Internet ya lo había olvidado, pero el periodista no. Sigue investigando en la sombra, cruzando datos, reconstruyendo caminos, cuestionando fuentes antiguas. Y entonces, un lunes por la mañana, se filtra un documento. No es ostentoso, no tiene bombos ni platillos. Es discreto, técnico, burocrático. El tipo de informe que pasa desapercibido entre montones de papeleo gubernamental. Un informe internacional, Interpol, Europol, FBI, Policía Federal, operación conjunta, desmantelamiento de una red criminal que opera en 7 países, trata de personas, explotación, desapariciones. El tipo de delito que no llega a los titulares porque es demasiado horrible para hacerlo. La operación fue silenciosa, quirúrgica, sin fanfarrias, sin rostros famosos por todas partes, sin héroes declarados. Solo resultados, decenas de arrestos, cientos de víctimas localizadas, una maquinaria entera desmantelada. En medio del informe, entre direcciones y coordenadas, se menciona un edificio, sin fotografía, sin subrayado, solo un número de registro municipal y una ubicación geográfica precisa. El periodista lo reconoce. Es el edificio del video. Busca el nombre del viejo millonario. Revisa todo el documento. Nada. No está. Oficialmente no participó en nada. No fue consultado. No le dieron las gracias. No le reconocieron nada. Oficialmente sigue siendo solo el cruel anciano del video. El multimillonario despiadado que empujó a un joven inocente. Extraoficialmente, encuentra una nota a pie de página. Pequeña, casi invisible. Redacción vaga, deliberadamente oscura. Acción inicial provocada por una intervención civil no autorizada. Comprometió una operación en curso, pero impidió la ejecución de una fase crítica. Traduciendo de la jerga burocrática, alguien interfirió en la investigación oficial, pero salvó vidas en el proceso. Alguien actuó antes de que fuera demasiado tarde. Alguien rompió el engranaje antes de que aplastara a más personas. La periodista respira hondo, cierra los ojos, siente el peso de esa revelación. Fue el primero en actuar y pagó el precio solo. ¿Y el joven? Contrata a un investigador privado, discreto, caro, eficiente. 2 semanas después, llega la respuesta. El niño está vivo, en un país europeo, bajo protección de testigos, nuevo nombre, nueva identidad, nueva vida, protegido. ¿Pero protegidos de quién? ¿De la red criminal? ¿De la misma red de protección que fracasó? ¿O de algo aún más grande que nadie se atreve a nombrar? El precio de esa protección era simple, brutal, inevitable. Alguien tenía que asumir el odio en su lugar. Alguien tenía que ser la cara visible de la maldad para que otros pudieran desaparecer sin peligro. Alguien tenía que aceptar ser destruido para que las vidas anónimas pudieran continuar. Y el viejo millonario aceptó. La periodista decide intentarlo una última vez. Necesita mirarlo a los ojos. Necesita oírlo de sus labios. Necesita confirmación, aunque nunca pueda publicarla. Ella conduce hasta la mansión un sábado por la tarde. La puerta está abierta. ¡Qué extraño! Siempre ha estado cerrada. Toca el timbre. Nadie responde. Empuja la verja. Cede con facilidad, crujiendo sobre sus bisagras oxidadas. El jardín está abandonado. Maleza crecida. Hojas secas amontonadas. No hay coche en el garaje, ni rastro de vida. Sube los escalones de la entrada. La puerta principal está abierta. Dentro,
El silencio es absoluto, muebles cubiertos con sábanas blancas, polvo acumulado, el olor de un lugar que lleva mucho tiempo cerrado. Él se ha ido. No hay cartas, no hay explicaciones, solo una nota dejada en la mesa del salón. Papel normal. Letra firme y angulosa, sin adornos. Algunas decisiones no piden aplausos, piden silencio. La periodista sostiene el periódico con ambas manos. Lee, relee. Él siente las lágrimas brotar sin pedir permiso. Podría publicarlo todo, podría limpiar su nombre, podría cambiar la narrativa, convertirlo en un héroe tardío. Pero luego entiende, finalmente entiende. No quiere ser un héroe, nunca lo ha sido. Porque ser un héroe requeriría explicaciones, requeriría exposición, requeriría poner en riesgo a otras personas, requeriría revelar cosas que deben permanecer ocultas para poder seguir protegiendo a quienes lo necesitan. Su sacrificio solo funciona en silencio. El público nunca se disculpó. Tú nunca lo harás. El video sigue circulando en redes sociales. Los comentarios siguen juzgándolo. Los memes siguen burlándose. Él sigue siendo el villano de la historia. Pero ahora sabes lo que casi nadie más sabe. No era cruel por falta de corazón. Era cruel porque tenía demasiado corazón para permitir algo peor. Porque amaba vidas que ni siquiera conocía más de lo que amaba su propia imagen. Porque entendí que a veces salvar a alguien significa dejar que el mundo te odie. ¿Cuántas veces has juzgado a alguien sin saber qué estaba evitando? ¿Cuántas veces has condenado a alguien basándote solo en lo que parecía estar ahí? ¿Cuántas veces has estado tan seguro y completamente equivocado? El viejo millonario nunca limpió su nombre. Nunca lo intentó, nunca quiso hacerlo. Vivió sus últimos días como un villano público y un héroe invisible. Cargó con el odio como quien carga una cruz, pesado, doloroso, necesario. Porque para él, salvar vidas anónimas valía más que su reputación, más que su legado, más que ser recordado con cariño. El mundo recuerda la escena, el empujón, la caída, la crueldad grabada en video. No recuerda la amenaza que evitó, las vidas que continuaron porque alguien actuó demasiado rápido para explicarlo. Y quizás sea así. Quizás algunos sacrificios solo funcionan cuando nadie está agradecido, cuando nadie entiende, cuando nadie sabe. Los verdaderos héroes no reciben medallas, reciben odio, y aún así siguen adelante. La periodista guarda la nota, no la publicará, no la revelará, respetará el silencio que él solicitó, pero lo recordarás, siempre, y ahora tú también lo harás. La pregunta final no es sobre él, es sobre ti. Si estuvieras en su lugar, con segundos para decidir, con vidas dependiendo de una acción que sería eternamente malinterpretada, ¿qué harías? ¿Aceptarías ser odiado para evitar algo aún peor? ¿Soportarías el peso de la condena pública para que otros pudieran respirar en paz? ¿O elegirías la seguridad de la inacción, la pureza de las manos limpias, la comodidad de no ser el villano? Porque esa es la elección que separa a quienes actúan de quienes observan. Y tal vez, solo tal vez, el mundo esté lleno de gente como el viejo millonario, guardando secretos, tomando decisiones imposibles, siendo odiados por cosas que nadie jamás entenderá, mientras nosotros, en nuestra zona de confort, juzgamos desde lejos, sin saber lo que estaba en juego, sin saber lo que se evitó, sin saberlo quizás deberíamos estar agradecidos.